Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia de Dios que viene por la fe. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que hables a nuestro corazón, que tu pueblo te escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo hoy quiero hablar de Noé, uno de los personajes que aparece en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde aparecen los grandes de la fe. Y quiero hablar de este hombre, uno de los grandes, de los gigantes de la fe. Y Noé fue un pregonero de justicia, un predicador de justicia. Noé predicó el arrepentimiento. Noé predicó que venía un juicio, que venía un diluvio. Fíjense, la predicación de Noé fue entre 100 y 120 años. Hablando, predicando que venía un juicio. La Biblia dice en Génesis 6, 9, 14 que esta era la condición de la sociedad en que vivía Noé. Dice Génesis 6, 9, 14, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Noé fue llamado por Dios para construir un barco de salvación. Dios destruiría la tierra por la maldad que había en ellos, por la maldad que había en los hombres. Quiero destacar que la construcción del barco fue algo público. Todo el mundo lo sabía. Era algo evidente. Estaba a la vista de todo el mundo. Y el mensaje de Noé era, Dios me dijo que viene un diluvio. Dios me dijo que va a destruir la tierra, que vienen lluvias que inundarán la tierra y todos los hombres perecerán. Porque siempre ha habido y habrá una oportunidad de arrepentimiento. Dios siempre da una oportunidad al hombre para que se arrepienta. Y en todos los momentos, en todos los tiempos siempre lo ha habido. Y aquí también lo hubo. Muchos años Noé predicando acerca del diluvio. Pero quiero notar algo paradójico de Noé.
tantos años Noé predicando, pero fíjese que ninguno se salvó por la predicación de Noé. Nadie se convirtió por su predicación. Ninguno se arrepintió de sus malos caminos y se convirtió a Dios. Y podríamos decir que Noé como predicador fue un fracasado. Podríamos decir que para este tiempo Noé difícilmente sería invitado a predicar a una campaña. Noé difícilmente sería invitado a predicar en una iglesia. Sin embargo, la Biblia dice que Noé fue uno de los grandes, porque por más de 100 años que Noé estuvo predicando, que Noé estuvo advirtiendo acerca de un juicio, eso no le hace pequeño, sino todo lo contrario, le hace grande. Noé, aunque no veía a alguien, no veía a ninguno convertido, él seguía predicando que venía un juicio. Aunque él no veía que nadie se arrepentía, él seguía predicando, y eso lo hace grande, porque muchos allí es donde fracasan, cuando no ven los resultados, cuando no ven la multitud, cuando no ven lo que desean ver. Y muchos desisten. Noé durante esos años nunca abandonó su asignación. Nunca se desanimó. Y la Biblia dice que cuando Dios mandó el diluvio, dice en Génesis 7:1, dice que lo llamó Jehová, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El mayor éxito de Noé, y es lo que quiero destacar esta mañana, fue que Noé logró salvar su familia. El mayor éxito de Noé consiste en que Noé logró salvar su familia. Muchos años predicando, más de 100 años predicando, se calcula que entre 100 y 120 años predicando que venía un juicio y ninguno se arrepintió. Pero qué hombre tan grande que nunca desmayó, pero al final logró salvar su familia. Porque qué triste sería para mí salvar a todo el mundo, pero ver que mis hijos están perdidos, que mis hijos andan desorientados, que mis hijos van rumbo al infierno. Lo uno como lo otro es importante, salvar vidas, pero también necesito salvar mi familia. Necesito comenzar por mi casa, salvando mi casa. Dice Hebreos 11:7, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían todavía, cosas que no se veían, que no sucedían porque allí no llovía, cuando fue advertido de que venían lluvias, de que venía un diluvio, una inundación, un juicio, dice que con temor preparó el barco para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió a Noé que destruiría la tierra, que vendrían lluvias, que venía un juicio por la maldad de los hombres, que inundaría la tierra, dice que Noé con obediencia se dio, dice que con mucho temor preparó el arca para salvar a su familia.
cuando Dios le advirtió, dice que él obedeció y construyó el arca con mucho temor a la palabra de Dios, a lo que venía, a lo que Dios le había dicho. Con ese temor, dice que él obediente preparó el arca y en la cual salvó a su familia. El plan de Dios era también salvar otras familias, porque siempre está la posibilidad de arrepentimiento. Pero nadie creyó a esa advertencia. Si otras familias hubiesen creído, si otro padre como Noé hubiese creído e involucrado a su familia, también hubiese sido salva. Y el mayor éxito de Noé en toda su predicación es que Noé logró involucrar a toda su familia. Involucró a su mujer, involucró a sus hijos, involucró a su nuera. Y es importante que un padre, yo quiero decir esto, es importante ser un padre biológico, pero más importante es ser un padre espiritual. Noé transmitió a sus hijos durante más de 100 años trabajando duro. Sus hijos veían a Noé trabajando. Noé transmitió a sus hijos construyendo el arca con sus hijos, confiando en Dios, sabiendo que lo que Dios había dicho sucedería. Los hijos de Noé crecieron viendo a su padre construir el arca de salvación. Noé le transmitió todo eso, trabajando duro para Dios, predicando la palabra dada por Dios. Los hijos de Noé crecieron viendo a su padre soportando la burla de los incrédulos. No era fácil para los hijos de Noé mantenerse fiel a Dios, mantenerse trabajando para Dios en una generación de jóvenes malos, de jóvenes incrédulos, de jóvenes perversos. Es más, los hijos de Noé crecieron soportando también la burla de los jóvenes con ellos, pero ellos le creían a su padre. Y qué bueno es cuando hay hijos que le creen a su padre, cuando obedecen a sus padres, cuando le creen a sus padres y que sus padres lo llevan por el camino correcto. Yo no sé si usted es un padre que se involucra con la vida espiritual de sus hijos. Yo no sé si usted es un padre que se preocupa para que sus hijos conozcan a Dios. Yo no sé si usted es un padre que se preocupa para que sus hijos obedezcan a Dios, para que sus hijos vengan a la iglesia. No sé si usted es un padre que se preocupa por instruir a sus hijos en el camino del Señor. Qué tristeza es ver a un padre cuando viene a la iglesia y no trae a sus hijos, y no trae a su hijo. Y muchas veces me dicen, pastor, es que el niño molesta y no me deja escuchar. Pues tráigalo para que el niño se acostumbre. Por eso, cuando los traen, los niños forman un berrinche acá o antes de traerlo, porque no se les ha transmitido ese amor por Dios, ese amor por las cosas de Dios. Y Noé fue un padre que transmitió a sus hijos
que se preocupó por sus hijos, que dio esa herencia espiritual a sus hijos. Noé fue un padre que se preocupó por transmitir ese amor por Dios a sus hijos, esa obediencia de la palabra de Dios a sus hijos. Noé fue un hombre, un padre que se involucró y que involucró a toda su familia a obedecer a Dios. Involucró a toda su familia en el trabajo de la construcción de la obra de Dios. La Biblia no menciona a la mujer de Noé. Y aunque la Biblia no menciona a la mujer de Noé, pero podemos deducir, yo me imagino que la mujer de Noé era una gran sierva, una verdadera ayuda idónea para Noé, una sierva de Dios apoyando a su marido, ayudando a su marido, una madre comprometida criando y enseñando a sus hijos a obedecer la palabra, criando y enseñando a sus hijos a trabajar en la obra del Señor. Necesitamos padres como Noé. Este mundo necesita padres como Noé que involucren a su familia en la obra del Señor. El mundo necesita gente. La Biblia dice que Josué fue un hombre, dice la Biblia que Josué reunió a los rebeldes israelitas y les dijo: ustedes deciden si quieren servir a Jehová, escojan a quién van a servir, a los dioses cananeos o a los que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en un mundo corrupto, en un mundo perverso, en que Noé levantó su familia, dice la Biblia, donde el hombre pensaba solo de continuo en hacer la maldad, en un mundo incrédulo, no era fácil, como ahora tampoco es fácil, como en ningún tiempo ha sido fácil levantar una familia para Dios. Pero yo te digo una cosa, ¿qué importa lo que enseñen en los colegios? ¿Qué importa lo que enseñen en los medios de comunicación, los que pregonen en los medios de comunicación? ¿Qué importa lo que piense el mundo allá afuera? El mundo puede pensar una manera, el mundo puede hacer lo que quiera allá afuera, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa voy a enseñar la palabra de Jehová. Dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Y necesitamos padres como Josué, necesitamos padres como Noé, que aunque el mundo allá afuera haga lo que quiera con su vida, pero dentro de mi casa nosotros serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos padres que enseñen a sus hijos a servir a Dios. Necesitamos padres que enseñen a sus hijos a construir la obra de Dios, a mantener una relación con Dios, a guardarse para Dios, a testificar de Dios. Este mundo necesita padres que involucren a sus hijos a servir en la obra de Dios, a servirle a Dios.
Noé fue un predicador exitoso, porque no le importó lo que la gente pensaba, no le importó lo que la gente decía de él. Este está loco, decía, pero él servía a Dios. Fueron tantos años que Noé predicó, que Noé estuvo anunciando de que venía el juicio, de que venía un diluvio. Y Noé nunca desmayó, Noé nunca se desanimó, nunca dejó de predicarlo. Porque ¿qué me importa a mí lo que la gente diga de mí, lo que la gente piensa de mí, mientras yo me encuentre, mientras yo mantenga haciendo lo que agrada a Dios? Y ahí es donde fallan muchos predicadores, ahí es donde falla mucha gente, porque predican lo que la gente quiere oír y no predican lo que Dios quiere que predican. Saúl fue un hombre, fue un rey de Israel que en un momento dado de su reinado hizo lo que el pueblo quería que hiciera, desobedeciendo la voz de Dios, no cumpliendo la expectativa, porque muchas veces nos sucede eso, que queremos cumplir la expectativa de la gente. Y mucha gente quiere que nosotros le cumplamos la expectativa, pero primero hay que cumplir la expectativa de Dios. Primero hay que cumplir con lo que Dios quiere que hagamos y no con lo que la gente quiere que hagamos. Dios le dijo a Saúl, Saúl, ve y destruye todo lo de los amalecitas, destruye todo. Y la Biblia dice que Saúl fue y destruyó hombres, destruyó todo menos el ganado, porque quería sacrificarlo a Dios. Y muchas veces lo que Dios quiere es obediencia. Dios muchas veces ni necesita nuestro sacrificio, sino que le obedezcamos a Él. Necesitamos hombres como Noé que le obedezcan a Dios. Necesitamos padres como Noé que obedezcan a Dios y que involucren su familia en la obra del Señor. Necesitamos predicadores, hombres como Noé, que no importa lo que la gente piensa, lo que la gente diga, que no le importa la multitud, recibir el aplauso de la multitud, sino que hacer lo que Dios dijo que hiciera. Voy a concluir. En los tiempos de Noé era difícil levantar una familia como lo es ahora. Difícil levantar una familia para Dios. Pero nos muestra que sí es posible levantar una familia para Dios. Noé nos muestra que sí es posible levantar una familia sólida, una familia unida, una familia santa involucrada con Dios. Noé nos muestra que sí es posible tener un matrimonio sólido, que sí es posible vivir una vida santa en obediencia a Dios. Noé nos muestra que sí es posible tener hijos sometidos y obedientes a su padre. Noé nos muestra que la familia que vive para Dios marcará huellas en una generación. Marcará las huellas en su generación y en las generaciones venideras. Ahí tenemos la diferencia de aquellas familias que se involucran en la obra del Señor, que marcan unas huellas, aquellas
otras familias que pasan desapercibidas. El hombre que se involucra en las cosas del Señor marca huellas en su generación. Y necesitamos padres como Noé que le crean a Dios y que salven su familia. Necesitamos hombres de Dios como Noé que rehúsen tener la complacencia de la multitud. Noé rehusó recibir el aplauso de la multitud, porque así hay muchos. Necesitan recibir el aplauso de la multitud omitiendo la palabra de Dios. Pero Noé, por encima de la multitud, dijo la palabra de Dios, predicó la palabra de Dios, aunque no recibió el aplauso de la multitud. A pesar de que ninguno se convirtió por su predicación, pero Noé fue un predicador exitoso. Noé fue uno de los grandes predicadores en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que es un gigante en la fe. Dice que Noé caminó con Dios y por su fe agradó a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Hola, soy el pastor Jorge Enrique Rendón. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal y así nos ayudas a seguir creciendo.